El cinturón negro le pidió a un conserje negro que peleara con él por diversión. ¿Qué pasó después? Dejó en silencio todo el gimnasio de artes marciales. «Oye, tú que estás limpiando, ¿qué tal una demostración rápida?», gritó Derek Mitchell desde el centro de la colchoneta. Su cinturón negro brillaba bajo las luces fluorescentes del gimnasio. «Apuesto a que nunca has visto una pelea real en tu vida, ¿verdad?». James Washington dejó de trapear el suelo y levantó la vista lentamente. A los 42 años había estado trabajando como conserje en ese gimnasio por solo 3 semanas. Siempre llegaba después de horas, cuando los estudiantes ya se habían ido. Pero esa noche de jueves, las clases avanzadas habían durado más de lo usual. «No quiero molestarlo, sensei», respondió James con calma. Volvió a frotar una mancha difícil en el suelo. «Solo terminando aquí para que pueda continuar». Derek soltó una risa teatral y fuerte que resonó por todo el gimnasio. «Todos, miren esto. El tipo tiene miedo de pisar la colchoneta». Los 8 estudiantes presentes rieron nerviosamente, algunos claramente incómodos con la situación. Lo que Derek no sabía era que James había pasado los últimos 20 años tratando de olvidar completamente quién era realmente. 20 años desde que dejó el ring después de un accidente que cambió su vida para siempre. 20 años guardando un secreto que ni siquiera su hija adolescente conocía. «Vamos, hombre», continuó Derek acercándose con esa sonrisa arrogante que usaba para intimidar a los principiantes. «Solo una pequeña demostración. Apuesto a que ni siquiera sabes cómo hacer una guardia básica. ¿Qué tal si les muestras a mis estudiantes la diferencia entre alguien que entrena y alguien que solo limpia?» James sintió esa sensación familiar en su pecho, como un músculo dormido despertando después de años de inactividad. Sus ojos se encontraron con los de Derek Breveman. Por una fracción de segundo, algo pasó entre ellos que hizo que el instructor diera un paso hacia atrás involuntariamente. «Solo una demostración educativa», insistió Derek, tratando de ocultar la incertidumbre repentina en su voz. «Nada muy serio, solo para mostrarles a los principiantes por qué es importante respetar el arte marcial». James puso el balde en el suelo y se incorporó lentamente. Sus movimientos tenían una fluidez extraña para alguien que supuestamente nunca había pisado un tatami. Alrededor del gimnasio, los estudiantes dejaron de entrenar. Se dieron cuenta de que algo estaba sucediendo. «Está bien», dijo James finalmente, su voz calmada como la superficie de un lago antes de la tormenta. «Pero cuando terminemos, vas a disculparte con todos ellos por convertir la colchoneta en un circo». Derek se rió, pero esta vez el sonido fue un poco forzado. «¿Disculparme, hombre? Tú vas a ser el que se disculpe con el suelo cuando lo conozcas». Lo que ninguna de esas personas sabía era que James Washington había sido una vez James Tormenta Silenciosa Washington, 5 veces campeón mundial de artes marciales mixtas. Se había retirado en la cima de su carrera después de un accidente que le costó la vida a su mejor amigo y compañero de entrenamiento. Desde entonces, había jurado nunca volver a pelear. Pero algunas promesas se hacen para romperse cuando la dignidad está en juego. Si estás disfrutando esta historia de superación y justicia, no olvides suscribirte al canal. Descubre cómo un simple momento de prejuicio se convertiría en la lección más humillante de la vida de Derek Mitchell. Derek ajustó su cinturón negro con un gesto teatral. Claramente saboreaba cada segundo de atención. «Todos acérquense. Están a punto de ver una demostración práctica de por qué existe jerarquía en el mundo de las artes marciales». James observó cómo los 8 estudiantes formaron un semicírculo alrededor de la colchoneta. Algunos parecían ansiosos por la demostración, otros visiblemente incómodos. Una joven asiática con el cabello recogido murmuró algo a su compañero de al lado. Él solo negó con la cabeza en desaprobación. «Miren todos», continuó Derek, gesticulando dramáticamente. «Aquí tenemos un ejemplo perfecto de alguien que nunca entendió que hay lugares apropiados para ciertos tipos de personas. Los gimnasios de élite no son para... bueno, ya saben». James sintió esa punzada familiar en su pecho.
La misma que había sentido 20 años atrás cuando escuchó comentarios similares sobre luchadores que no parecían campeones. La diferencia era que ahora, a los 42, había aprendido a convertir la ira en combustible para algo mucho más poderoso que los puños. Sensei Derek, interrumpió tímidamente la joven asiática. Tal vez podamos continuar nuestro entrenamiento normal. Se está haciendo tarde. ¿Y Sarah Chun, estás cuestionando mi metodología de enseñanza? Derek la cortó bruscamente. Siéntate y observa. Aprenderás más en los próximos 5 minutos que en un mes de entrenamiento convencional. James notó cómo Derek usó el nombre completo de la chica. Una clara demostración de autoridad. También reconoció la mirada de miedo en sus ojos. La misma mirada que había visto en el espejo 2 décadas atrás, cuando despertaba en pánico recordando el accidente que le quitó la vida a Tony Martillo Rodríguez, su mejor amigo y compañero de entrenamiento. Tony había muerto por su culpa. Era así de simple. Una serie de golpes que James había lanzado con fuerza excesiva durante el sparring. Tony cayó, golpeó su cabeza contra el suelo de manera extraña y nunca despertó. La investigación concluyó que fue un accidente, pero James conocía la verdad. Había perdido el control debido a la presión y los comentarios racistas de la audiencia esa noche. Entonces, conserje, se burló Derek. ¿Qué tal si les muestras a mis estudiantes cómo hacer una guardia básica? ¿O es muy complicado para alguien que solo sabe empujar un trapeador? Las risas resonaron por todo el gimnasio, pero James permaneció inmóvil. Sus ojos se cerraron brevemente. Por un momento, estaba de vuelta en ese ring en Las Vegas, escuchando los mismos tipos de comentarios que precedieron la tragedia que cambió su vida para siempre. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo?, insistió Derek, ahora rodeando a James como un depredador. ¿O solo vas a quedarte ahí parado como un poste de luz, como lo haces con la escoba todo el día? Fue entonces cuando Derek cometió su primer error fatal. Empujó ligeramente a James en el hombro. Un toque aparentemente inofensivo, pero que llevaba toda la arrogancia de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. James absorbió el empujón sin moverse ni un centímetro. Sus pies permanecieron plantados en el suelo como raíces de roble. Derek sintió como si hubiera tratado de empujar una pared de concreto. La sonrisa arrogante del instructor vaciló por una fracción de segundo. Interesante, murmuró James, más para sí mismo que para Derek. Ha pasado tiempo desde que alguien trató de provocarme así. Había algo en la voz de James que cambió la atmósfera. No era amenaza o ira. Era la calma aterradora de alguien que había caminado por valles mucho más oscuros y emergió transformado. Derek, incapaz de interpretar las señales de peligro, insistió. ¿Escucharon eso, chicos? Piensa que es interesante. ¿Qué tal si le mostramos la diferencia entre pensar y saber? Lo que Derek no se daba cuenta era que cada palabra y gesto humillante estaba despertando algo en James. Algo que había estado dormido por 2 décadas. No ira o sed de venganza, sino algo mucho más peligroso. La memoria cristalina de quién realmente era cuando dejó de esconderse. Sarah Chun observaba la escena con creciente incomodidad. Había algo en la forma en que el conserje respiraba, la mane, Ra, en que sus músculos se tensaban casi imperceptiblemente. Le recordaba los documentales sobre grandes depredadores que veía en Discovery Channel. La calma antes del ataque. Última oportunidad, amigo, anunció Derek. Ahora claramente irritado por la falta de respuesta de James. O aceptas la demostración como hombre, o llamo a seguridad para que te escolten afuera. Y adivina qué, también pierdes tu trabajo. James abrió los ojos lentamente. Cuando su mirada se encontró con la de Derek, el instructor sintió un escalofrío recorrer su columna, como si acabara de despertar a un dragón que pensaba que era un lagarto inofensivo. «Está bien», dijo James finalmente. Su voz baja, pero cargada de una autoridad que hizo que todos los presentes callaran instantáneamente. «Pero cuando terminemos, quiero que le expliques a tus estudiantes por qué convertiste un lugar de aprendizaje en un circo de humillación». Derek se rió, pero esta vez el sonido fue nervioso.
Explicar, hombre, tú vas a tener mucho que explicar cuando estés en el suelo. Lo que ninguno de los dos sabía era que James había pasado los últimos 20 años no solo huyendo de su pasado, también perfeccionando un control emocional que había transformado su antigua ira destructiva en algo mucho más refinado y devastadoramente efectivo. Cada nueva humillación solo alimentaba una fuerza silenciosa dentro de él, una determinación fría que sus antiguos oponentes conocían bien, pero que Derek estaba a punto de descubrir de la peor manera posible. Derek ajustó su postura, claramente complacido con el silencio respetuoso que había caído sobre el gimnasio. Sus 8 estudiantes formaron un círculo perfecto alrededor de la colchoneta. Algunos ansiosos por la demostración, otros visiblemente incómodos con la situación. Todos ustedes están a punto de presenciar una lección que vale más que 6 meses de entrenamiento, anunció Derek teatralmente. Extendió sus brazos como un showman. La diferencia entre quienes dedican sus vidas a las artes marciales y quienes solo, limpian el suelo donde camina, en los verdaderos luchadores. James permaneció inmóvil en el centro de la colchoneta. Pero algo había cambiado en su respiración. Sus ojos se cerraron brevemente. Por un momento, ya no estaba en ese gimnasio en Denver. Estaba de vuelta en el Gimnasio Nacional de Las Vegas, 22 años atrás. Escuchando comentarios idénticos de la audiencia antes de su pelea por el título mundial contra Víctor el Demoledor Petrov. «Mira a ese negrito», había gritado alguien en las gradas esa noche distante. «Apuesto a que no durará 3 rounds contra un verdadero luchador». James había ganado por nocaut técnico en el segundo round, pero la victoria le había costado caro. La presión de los comentarios racistas lo había hecho perder el control durante la siguiente sesión de sparring, resultando en la muerte accidental de Tony Rodríguez. Entonces, conserje, se burló Derek, ahora rodeando a James como un depredador. ¿Qué tal si les muestras a mis estudiantes cómo no hacer una guardia básica? ¿O es muy complicado para alguien que solo sabe empujar un trapeador? Fue entonces cuando Sarah Chun no pudo permanecer callada por más tiempo. La joven de 22 años, cinturón morado en Jiu-Jitsu y estudiante de maestría en psicología deportiva, había pasado los últimos 2 años documentando casos de discriminación en deportes para su tesis. Lo que estaba presenciando era material académico valioso, pero también profundamente perturbador. Sensei Derek interrumpió firmemente. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué exactamente cree que es necesario humillar a alguien que solo está haciendo su trabajo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Derek se volvió lentamente hacia Sarah. Sus ojos se entrecerraron con una mezcla de sorpresa e irritación. «Disculpa, Sarah, pero ¿quién está enseñando la clase aquí?» «Usted», respondió con calma, «pero eso no debería incluir humillación racial disfrazada de demostración técnica». Varios estudiantes intercambiaron miradas nerviosas. Nadie había confrontado a Derek de esta manera antes. El instructor sintió que su cara se enrojecía con una mezcla de ira y vergüenza. ¿Racial? Derek se rió forzadamente. Esto no tiene nada que ver con raza, tiene que ver con respeto al arte marcial y saber cuál es tu lugar. James abrió los ojos lentamente. Había algo en la forma en que Sarah había hablado, en el coraje de una joven mujer enfrentando a la autoridad establecida. Le recordaba a su hermana menor, Kesha. Ella había tenido esa misma determinación, esa misma negativa a aceptar la injusticia en silencio. Kesha había muerto a los 17, víctima de una bala perdida durante un enfrentamiento policial en su vecindario. James estaba compitiendo en Japón cuando recibió la noticia. Otra persona que amaba perdida mientras él buscaba gloria en rings distantes. Otra razón para abandonar todo y desaparecer en la simplicidad de una vida anónima. «Sarah», dijo Derek en una voz peligrosamente baja. «Si no puedes respetar mis métodos de enseñanza, tal vez deberías buscar otro gimnasio. Hay lugares más adecuados para personas con tu mentalidad». La amenaza flotó en el aire como humo tóxico.
Sara sintió un escalofrío recorrer su columna, pero mantuvo su posición. Mi matrícula está pagada, Sensei, y creo que todos aquí merecemos un ambiente de aprendizaje basado en respeto mutuo, no en humillación. Fue entonces cuando James hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a sonreír. No era una sonrisa nerviosa o sumisa. Era la sonrisa lenta y calculada de alguien que acababa de encontrar una razón para dejar de esconderse. Por 20 años había cargado el peso de la culpa por 2 muertes que habían resultado indirectamente de su participación en el mundo de las peleas. Ahora, viendo a una joven valiente defendiendo principios de justicia que él había abandonado décadas atrás, James Washington comenzó a recordar quién realmente era. Derek, dijo James finalmente. Su voz llevaba una autoridad silenciosa que hizo que todos en la habitación se volvieran hacia él. La joven tiene razón, esto no es sobre artes marciales, es sobre ti tratando de sentirte importante menospreciando a otros. Derek giró sobre sus talones, su cara roja de indignación. ¿Cómo te atreves a darme lecciones sobre artes marciales? Ni siquiera sabes lo que es un dojo. James dio un paso adelante y algo fundamental cambió en su postura. Sus hombros se enderezaron, su centro de gravedad bajó imperceptiblemente. Sus pies se posicionaron en una postura que cualquier luchador experimentado reconocería instantáneamente como perfecta. En realidad, dijo James con calma, sé exactamente lo que es un dojo, y sé que este lugar dejó de ser uno hace mucho tiempo. Derek sintió un escalofrío inexplicable recorrer su columna. Había algo sobre la forma en que James se movía ahora, la manera en que ocupaba el espacio. Despertaba todos sus instintos de autopreservación. Pero su orgullo herido no le permitiría retroceder. Suficiente charla, gruñó Derek, asumiendo su postura de pelea favorita. Te enseñaré respeto por las malas. Sara observaba la escena con creciente aprensión, pero también con fascinación profesional. Había documentado cientos de horas de sparring y competiciones para su investigación. Algo sobre la forma en que el conserje se movía le recordaba a los grandes maestros que había estudiado en videos históricos. La economía de movimiento, la respiración controlada, la presencia calmada que irradiaba poder contenido. James cerró los ojos brevemente y permitió que 22 años de memoria muscular resurgieran. Cada técnica perfeccionada, cada victoria ganada, cada lección aprendida en los rings más brutales del mundo. Cuando los abrió nuevamente, Derek estaba mirando directamente a los ojos de Tormenta Silenciosa, Washington, 5 veces campeón mundial de artes marciales mixtas, última. Oportunidad de disculparte, ofreció James amablemente. Con ella, con tus estudiantes, y de convertir este lugar nuevamente en un espacio de aprendizaje. Derek se rió, pero el sonido salió nervioso y forzado. ¿Disculparme, hombre? Estarás rogando perdón cuando estés en el suelo. Lo que Derek no podía ver era que James ya había identificado todas sus debilidades técnicas. La guardia alta que dejaba su cuerpo expuesto. La tendencia a retroceder con su pierna derecha primero. La forma en que telegrafía sus golpes con micromovimientos del hombro. 22 años lejos del ring no habían borrado décadas de análisis técnico refinado. Sara notó que otros estudiantes se estaban alejando instintivamente, como animales salvajes sintiendo una tormenta inminente. Algo en la energía de la habitación había cambiado completamente, como si el aire se hubiera cargado eléctricamente antes de un rayo. Fue cuando todos se rieron de las últimas burlas de Derek que algo inesperado comenzó a tomar forma en la expresión de James. No ira o deseo de venganza, sino la determinación calmada de alguien que había encontrado una causa digna de romper un voto de silencio de 20 años. Algunos de los presentes comenzaron a darse cuenta de que algo extraordinario estaba a punto de suceder, sin entender completamente lo que sus ojos estaban presenciando. Derek asumió su postura de pelea favorita, la que había usado para intimidar a cientos de principiantes a lo largo de los años. Pies separados al ancho de los hombros, puños cerrados a la altura del pecho, peso ligeramente hacia adelante.
La postura clásica de alguien que había aprendido artes marciales en ambientes controlados contra oponentes predecibles. James permaneció inmóvil por unos segundos, simplemente observando. Sus ojos escanearon a Derek de pies a cabeza, catalogando automáticamente cada detalle técnico. La guardia alta que dejaba sus costillas expuestas. La base inestable que comprometía su equilibrio. La tensión excesiva en sus hombros que telegrafía cada movimiento antes de que siquiera comen. Sarah. Todavía esperando, se burló Derek, saltando ligeramente sobre sus pies. ¿O solo vas a quedarte ahí parado como un poste de luz? Fue entonces cuando James hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a moverse. No fue un cambio dramático, solo un reposicionamiento sutil de sus pies. Un ligero descenso de su centro de gravedad, sus hombros relajándose en una línea perfectamente horizontal. Pero para cualquiera que supiera qué buscar, la transformación fue instantánea y aterradora. Sarah Chun sintió un escalofrío recorrer su columna. Durante 2 años estudiando biomecánica deportiva, había analizado cientos de horas de filmaciones de grandes luchadores. Lo que acababa de presenciar era la transición de un hombre ordinario a un depredador nato, un cambio tan sutil como devastador. Interesante, murmuró Derek, su confianza vacilando por primera vez. Había algo sobre la forma en que James ocupaba el espacio ahora que despertaba todos sus instintos de autopreservación. James dio un paso adelante y Derek instintivamente retrocedió. El movimiento fue tan involuntario, tan primitivo, que varios estudiantes lo notaron. Un cinturón negro retrocediendo ante un conserje. La dinámica de poder en la habitación había cambiado completamente. ¿Problema?, preguntó James suavemente. Su voz llevaba una autoridad silenciosa que silenció a todos. Derek sintió la sangre subir a sus mejillas. Su reputación estaba siendo cuestionada frente a sus propios estudiantes. No podía retroceder ahora, aunque cada fibra de su ser le gritaba que se detuviera y se disculpara. «Ningún problema», respondió Derek, forzando una sonrisa. «Solo admirando tu postura. ¿Alguien te enseñó eso en YouTube?» La broma cayó en saco roto. Nadie se rió. La tensión en la habitación se había vuelto casi palpable. «En realidad», dijo James con calma, «lo aprendí en un lugar llamado Gimnasio Nacional de Las Vegas. Tal vez hayas oído hablar de él». Derek frunció el ceño. El nombre sonaba familiar, pero no podía ubicar la referencia. Las Vegas. ¿Qué tipo de curso de fin de semana hiciste ahí? Sarah Chun discretamente sacó su teléfono de su bolsillo y rápidamente escribió: Gimnasio Nacional, Las Vegas, Artes Marciales. Lo que encontró le heló la sangre. Este no era solo algún curso de preparación. Era donde los más grandes campeones de MMA del mundo de las últimas 3 décadas habían entrenado. Derek, continuó James, su voz aún calmada. Última oportunidad. Discúlpate con Sarah por cuestionar su derecho a hablar. Discúlpate con tus estudiantes por convertir este lugar en un circo. Y sobre todo, discúlpate contigo mismo por convertirte exactamente en el tipo de persona que las artes marciales deberían enseñarte a no ser. La oferta de clemencia flotó en el aire como humo. Derek podría haber elegido la humildad. Podría haber reconocido que había cruzado una línea. Podría haber preservado la poca dignidad que le quedaba. En su lugar, atacó. El primer golpe de Derek fue técnicamente perfecto. Un jab rápido y preciso, ejecutado exactamente como había aprendido en los manuales. Era el tipo de golpe que funcionaba contra el 99% de las personas con las que había peleado a lo largo de los años. James no estaba en el 99%. El movimiento fue tan rápido, tan fluido, que la mitad de los presentes ni siquiera pudo procesar lo que había pasado. James simplemente no estaba donde el puño de Derek había apuntado. Su cuerpo se había deslizado hacia un lado como agua fluyendo alrededor de una roca. Y de repente, Derek estaba desequilibrado, su brazo extendido en el aire. «Buen intento», comentó James suavemente, ya reposicionado y perfectamente equilibrado. «Técnica limpia, velocidad adecuada, pero telegrafías el movimiento con tu hombro derecho». Derek giró salvajemente, tratando de localizar a su oponente. ¿Cómo se había movido alguien tan rápido?
Suerte de principiante, murmuró, más para sí mismo que para James. El segundo ataque vino en rápida sucesión. Jab, directo, ga, y ancho. 3 golpes enlazados con la precisión de alguien que había practicado la combinación miles de veces. Era su secuencia favorita, la que usaba para terminar sesiones de sparring e impresionar a principiantes. Nuevamente, James simplemente no estaba ahí. Esta vez, Sarah logró seguir el movimiento. James se había agachado ligeramente, permitiendo que el jab pasara sobre su cabeza por centímetros. El golpe directo encontró solo aire cuando se inclinó hacia atrás en una curva imposible. Y cuando Derek lanzó el gancho con toda su fuerza, James dio un pequeño paso hacia atrás, causando que el puño pasara milímetros de su barbilla. Combinación interesante, observó James, aún respirando uniformemente. Funciona bien contra personas que se quedan quietas, pero estás dejando tu lado izquierdo completamente expuesto. Después del gancho, Derek estaba empezando a sudar. Esto no era normal. Había conectado miles de golpes en su vida, y ahora no podía conectar ni uno solo en un hombre que supuestamente nunca había peleado antes. «Deja de bailar y pelea», gritó Derek, lanzando una secuencia aún más agresiva. Fue entonces cuando James decidió que la demostración había durado lo suficiente. El tercer ataque de Derek, una combinación desesperada de golpes y patadas, encontró solo aire una vez más. Pero esta vez, algo diferente pasó. Cuando Derek se recuperó después de fallar todos sus golpes, James estaba inexplicablemente más cerca. ¿Cómo?, susurró Derek, dándose cuenta de que había perdido completamente el control de la distancia. «Derek», dijo James suavemente, ahora a un brazo de distancia. ¿Quieres saber la diferencia entre alguien que aprendió a pelear en gimnasios y alguien que aprendió en rings profesionales? Antes de que Derek pudiera responder, James hizo algo que desafió todo lo que los presentes creían saber sobre física, sin parecer usar fuerza alguna, sin movimientos repentinos o agresivos. Simplemente tocó a Derek en el pecho con la palma de su mano derecha. Derek voló. No fue empujado o derribado. Fue literalmente propulsado hacia atrás, como si fuera golpeado por una ola invisible. Sus pies dejaron el suelo. Viajó casi 2 metros por el aire y aterrizó de espaldas con un impacto que hizo jadear a todos en la habitación. El silencio que siguió fue absoluto. Derek yació en el suelo por unos segundos, mirando al techo, tratando de procesar lo que había pasado. No había dolor, solo la fuerza irresistible de alguien operando en un nivel completamente diferente a cualquier cosa que hubiera conocido. «Eso», murmuró Derek tratando de levantarse. «Eso es imposible». Sarah Chun había dejado de respirar. En 2 años de estudiar artes marciales, nunca había presenciado una demostración de poder tan controlada y devastadora. No había brutalidad, no había ira, solo la aplicación clínica de una técnica que solo había visto en leyendas. «En realidad», dijo James con calma, extendiendo la mano para ayudar a Derek a ponerse de pie, «es bastante simple una vez que entiendes palancas, timing y transferencia de energía. Principios que aprendí durante una carrera profesional de 22 años». Derek ignoró la mano extendida y se levantó por sí mismo, sus piernas aún temblando. «¿22 años de carrera profesional en qué?», Sarah respondió, su voz casi un susurro. «No entiendes quién es, ¿verdad?». Todos se volvieron hacia ella, que aún sostenía su teléfono con los resultados de su búsqueda. En la pantalla, docenas de artículos, fotos y videos confirmaban lo que sus instintos ya habían realizado. «James Washington», leyó en voz alta, también conocido como Tormenta Silenciosa, 5 veces campeón mundial de artes marciales mixtas. Considerado uno de los mejores luchadores técnicos en la historia, se retiró invicto después de una carrera de 22 años, tras un accidente que resultó en la muerte de su compañero de entrenamiento. El impacto de las palabras golpeó la habitación como una bomba. Derek sintió que su cara se ponía pálida cuando la realidad se estableció. Había desafiado a una leyenda viva de las artes marciales.
había humillado públicamente a alguien que podría haberlo noqueado con un movimiento casual. Cinco veces campeón mundial, balbuceó Derek, toda su arrogancia evaporándose instantáneamente. James asintió silenciosamente. Me retiré a los 29. Desde entonces he estado trabajando en cualquier trabajo que pueda encontrar. Limpieza, mantenimiento, trabajos simples, vida simple. Sin reflectores, sin cámaras, sin necesidad de probarle nada a nadie. La transformación en Derek fue instantánea y dolorosa de observar. El hombre arrogante se había ido, reemplazado por alguien que finalmente entendía la magnitud de su ignorancia. Yo no sabía, susurró Derek. Si hubieras sabido, me habrías tratado con respeto, interrumpió James gentilmente. ¿Pero habrías seguido humillando a algún otro conserje? ¿Otro trabajador que no tenía credenciales para defenderse? La pregunta cortó más profundo que cualquier golpe físico. Derek se dio cuenta de que James había puesto el dedo en la raíz de su problema real. No la ignorancia sobre sus credenciales, sino la arrogancia fundamental que lo hacía creer que podía humillar a las personas, basándose en sus profesiones. Sarah se adelantó, su voz firme. Sensei Derek, por 2 años he entrenado en esta academia por respeto a su experiencia, pero lo que presencié hoy no fue enseñanza. Fue acoso disfrazado de instrucción. Otros estudiantes comenzaron a murmurar en acuerdo. La revelación sobre James había cambiado completamente la perspectiva de todos sobre lo que habían presenciado. James, dijo Derek finalmente, su voz cargada de una humildad que nadie ahí había escuchado antes. Te pido sinceras disculpas, a ti, a Sarah, a todos aquí. No tengo excusa para mi comportamiento. James asintió, aceptando la disculpa con la misma gracia con la que había dominado la confrontación física. Apreciado, Derek, pero las disculpas son solo el primer paso. La pregunta es, ¿qué vas a hacer diferente de ahora en adelante? Derek miró alrededor de la habitación, viendo a sus estudiantes con ojos nuevos. Algunos parecían decepcionados de su comportamiento, otros claramente reevaluando todo lo que creían saber sobre respeto y jerarquía. Voy a cambiar, prometió Derek. Tomará tiempo, pero voy a cambiar. Fue entonces cuando Sarah hizo una pregunta que sorprendió a todos. Señor Washington, ¿consideraría enseñar nuevamente? Porque creo que todos podríamos aprender mucho más de alguien que entiende que la verdadera fuerza viene con responsabilidad. James sonrió, la primera sonrisa genuina que alguien había visto de él esa noche. Tal vez, pero no para enseñar técnicas de pelea, para enseñar algo mucho más importante, que el respeto no se gana con cinturones o títulos, sino con carácter. Mientras Derek absorbía completamente la lección más humillante de su vida, una pregunta flotó en el aire. ¿Sería una noche de humildad suficiente para transformar décadas de arrogancia? ¿O sería necesario un cambio aún más profundo para que se sirviera verdadera justicia? 3 meses después, el gimnasio había sido completamente transformado. James Washington ya no era solo el conserje. Sarah Chun había convencido al dueño del gimnasio de contratarlo como instructor especializado en técnicas avanzadas y filosofía de artes marciales. Derek Mitchell perdió la mitad de sus estudiantes en la primera semana después del incidente. El video que Sarah había grabado discretamente se extendió por las redes sociales. Mostraba a un cinturón negro siendo humillado por un simple conserje. Su reputación en la comunidad de artes marciales quedó arruinada. Sensei James, dijo Sarah después de una clase sobre respeto y humildad. Gracias por enseñarme que la verdadera fuerza no necesita ser mostrada para ser reconocida. James sonrió, organizando el equipo. La mejor lección que puedo enseñar es simple. Nunca juzgues a alguien por su profesión o apariencia. Todos llevamos historias que pueden sorprendernos. Derek continuó enseñando en un gimnasio más pequeño, pero ahora con una humildad forzada por la vergüenza pública. Había aprendido de la manera difícil que la arrogancia tiene un precio. A veces la justicia llega silenciosamente,
como una tormenta que transforma todo sin hacer ruido. James probó que la verdadera venganza no es destruir a tu oponente, sino mostrar que la grandeza viene del carácter, no de los títulos. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para descubrir más historias sobre cómo personas extraordinarias convierten la humillación en triunfo.